Tan importante es este acontecimiento del nacimiento de Jesús que transforma la historia. Empieza un nuevo ciclo, una nueva etapa, una nueva era. Jesucristo ayer, hoy y siempre, principio y fin, alfa y omega. Ha nacido para traernos la liberación. Ha nacido para transformar nuestra historia. Ha nacido para enseñarnos a tener vida nueva y vida en Él. Alegrémonos, hermanos, porque es Navidad. Señor, en este océano inmenso de tu palabra, quiero sumergirme cada día, no perder ni un instante ni segundo de tiempo, solo que tu palabra me embriague de amor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y al ver que Jesús se pasaba por allí, dijo: «Ahí tienen al Cordero de Dios». Los 2 discípulos que se lo oyeron decir fueron en pos de Jesús, quien al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les respondió: «Vengan a verlo». Se fueron pues con él, vieron dónde vivía y pasaron con él el resto de aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que habían escuchado a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle: «Hemos hallado al Mesías», que quiere decir Cristo, y se lo presentó a Jesús, quien fijando en él la mirada le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas», que quiere decir Pedro. Palabra del Señor. Miremos la pedagogía que nos presenta el evangelista en el seguimiento de Jesús. Primero, presentarle a Jesús. Juan les ha hablado a los discípulos de Jesús. Les ha dicho: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Les ha dicho: es Él. Su predicación no gira en torno a sí, sino en torno a Jesús. Les va presentando esa figura maravillosa de aquel que ha venido para nuestra redención. ¿Y qué hacen los discípulos cuando lo señala? Se van con Él. Se saben despegar del Maestro, saben ir al encuentro con el Señor y se atreven a decirle: Maestro, venimos a preguntarte, ¿dónde vives? Porque el lugar donde se vive, la casa, es la que brinda abrigo, la que brinda acogida, y por eso quieren saber dónde vive. Y Jesús, con su pedagogía, les dice: vengan a verlo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Es decir, se sintieron acogidos por Jesús, se sintieron en un ambiente familiar, hospedados, acogidos, bienvenidos. Y por eso mismo es que ellos van corriendo a contarle a los demás. Andrés, en este caso, va corriendo a contarle a Pedro: hemos encontrado al Mesías. ¿Cómo sería ese trato tan maravilloso de Jesús? Que salen felices a dar testimonio los discípulos de ese primer encuentro, de ese primer anuncio que se llama querigma. Y con esta buena experiencia va a comunicarle a su hermano la alegría del encuentro. Hemos hallado al Mesías. Y se lo presentó a Jesús. Y ese que han presentado a Jesús, Simón, Pedro, también se queda con Jesús. Y qué tarea la que el Señor tiene para él. Ojalá que también tengamos hoy esta pedagogía. Primero sepamos predicar a Jesús, anunciarlo a Él, no a nosotros mismos, ni buscar alabanzas para nosotros mismos, saber anunciarlo a Él. Segundo, como discípulos, estar atentos a esas enseñanzas y ya que nos lo señalan, pues ir detrás de Jesús, buscar a Jesús, porque de qué nos sirve quedarnos alabando y exaltando las palabras del predicador si eso no transforma nuestra vida ni la mueve a buscarlo a Jesús, a buscar al Maestro, a ir en pos de Jesús. Entonces esta pedagogía nos lleva al encuentro con Él, a estar cara a cara con Él. Señor, queremos quedarnos contigo y sentirnos acogidos, amados, bienvenidos. ¿Y qué paso sigue ahora? El testimonio. No podemos quedarnos felices porque nos encontramos con Jesús. No podemos quedarnos emocionados con una predicación en la Santa Eucaristía. No podemos quedarnos llenos de júbilo y ya, para nosotros solamente. Tenemos que contarle a los demás, dar testimonio, el voz a voz, para que esos otros también sean llamados por Jesús y convencidos por Él. Él es el que hace la palabra de convencimiento. Nosotros simplemente presentamos, como Juan presentó a los discípulos, como Andrés presentó a su hermano Simón, y como Jesús sabe enamorarnos, como Jesús sabe mantenernos en su corazón, como Jesús sabe convencernos.
Qué bonito que también aprendamos nosotros de esta pedagogía divina para ir con Jesús, para amar a Jesús y para mostrar a nuestro Salvador, a nuestros hermanos, quienes necesitan también tener un encuentro personal con el Señor. Que esto nos haga discípulos convencidos que vale la pena estar con Él y salir corriendo a decirle a los demás: hemos encontrado al Mesías. Hagamos oración. Señor, ¿qué hay de enamorador, qué hay de maravilloso en el seguimiento ante ti? Que todos quedan fascinados y van a llamar a otros. ¿Qué hay, Señor, que nos lleva a nosotros a convencernos que tú eres el camino, la verdad y la vida? Ayúdanos cada día para que nosotros podamos llevar, extender, comunicar la realidad del Evangelio, y para que nos quedemos contigo y para que atraigamos a muchos ante ti y para que alcancemos la santidad como familia de los creyentes que viven, que anuncian, que convencen a los hermanos con el testimonio. Señor, no nos sueltes de la mano, no nos dejes caer en la tentación. Danos tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.